esta tarde. Amén. Qué bonito es alabar y exaltar el nombre del Señor. Sentimos su presencia con nosotros en esta tarde. Él está aquí y ha preparado nuestro corazón para escuchar su palabra. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu presencia gloriosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor, pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, y siembres tu palabra en tierra fértil, Señor, y de fruto ciento por uno, Señor. Padre, tú sabes nuestra necesidad, Señor. Te pido que tú hables, Padre, que de esa palabra, Señor, que es necesaria, Señor, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén y amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. El Señor es muy maravilloso. Amén. Damos gracias a Dios por su presencia gloriosa. Amén. Gloria al Señor. El Señor es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Ha sido una semana bendecida. Una semana bendecida. Gracias a Dios. El Señor ha sido fiel. Ahí, no nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos porque si nos quejamos, entonces me da una cosa que no queremos quejar. Pero el Señor es bueno y maravilloso. Y sinceramente Dios está con nosotros. Y a través del diario vivir, de la vida cotidiana, de los quehaceres y del afán y todo eso, ¿verdad? El Señor siempre se glorifica y siempre nos llama la atención a que depositemos nuestra confianza en Él. Amén. Que no nos afanemos y nos preocupemos ¿verdad? Sino que confiemos en Él. Amén. Porque Él está en todo. Dios está en todo. Dios está en los detalles. Dios está en lo más pequeño que nosotros nos hemos querido, pero Dios está ahí. En esta tarde vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre el tema: Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en él la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es lo que dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a quedarnos ahí. Vamos a estar leyendo sobre el tema: Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y sinceramente, leyendo estos versículos, la Escritura menciona de cómo nosotros estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Estábamos llamados a perdición. Y habla de que había un decreto sobre nosotros que nos sentenciaba como culpables. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de nosotros no tenemos la posibilidad de cumplir todos los mandamientos de Dios, porque somos personas que fallamos, que pecamos, que le fallamos a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y sinceramente, por eso que en el Antiguo Testamento ocupaban animales, corderitos, ¿verdad? Tortolas y muchas cosas así para sacrificar, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero era algo constantemente, diariamente, que ellos hacían constantemente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre es pecaminoso, ¿verdad? Por
naturaleza, fallamos a Dios. Y había un decreto, una condenación a todo, hay una condenación a todo el hombre, ¿verdad? Que vive sin Dios. Hay una condenación a toda persona que no ha aceptado la fe en Cristo Jesús. Y esa condenación es que obviamente tenemos que pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Tienen que pagar por los pecados que han cometido. Pero damos gracias a Dios porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio en la cruz de Calvario. Él anuló el decreto, Él canceló toda condenación contra nosotros por su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz de Calvario. A través de su sangre preciosa, el Señor nos limpió, nos transformó y nos justificó delante de Dios. Y qué hermoso es saber que el amor de Dios es tan grande que Dios ha derramado su amor para con nosotros. Amén. Sabemos que todos nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. Pero en su misericordia, en grande amor, el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por eso decía que estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestra maldad. Amén. Pero dice que en Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. A través del Señor, a través de la gracia y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado vida. Usted puede meditar y pensar, ¿cómo yo era antes sin Cristo? Una persona muerta, sin sentimientos, sin amor, sin compasión, ¿verdad? Sin temor de Dios. Una persona muerta, decía la palabra, ¿verdad? Una persona que no es sensible a lo de Dios, no es sensible a la palabra, no es sensible al Espíritu Santo, no es sensible a lo que Dios ha hablado a su pueblo. Una persona que tiene un corazón endurecido, un corazón de piedra, dice la Escritura, que no es sensible. Y caminamos muertos, sin vida, sin su Espíritu en nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Él nos ha dado vida con Cristo Jesús. Él ha soplado vida en nosotros a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Tenemos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Tenemos vida, tenemos el soplo de Dios en nosotros, que mora en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Que camina con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos enseña, el consolador, el que nos consuela. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros y nos ha dado vida con Cristo Jesús. Y ahora en nosotros está el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Ahora el fruto del Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Y ahora somos personas llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de compasión, de dominio propio, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu está en nosotros. Y es ahora lo que nos da vida. Somos sensibles a su palabra, sensibles al Espíritu Santo cuando nosotros a lo mejor contristamos al Espíritu, cuando hacemos algo que no agrada a Dios. Y el Espíritu Santo nos reanguye. Nos dice, mira, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. O lo que dijiste, eso no estuvo bien. O lo que hiciste, eso no estuvo bien. Es ahí el Espíritu Santo que está hablando a través de nuestras vidas, nos está hablando a nuestras vidas para que nos alineemos, ¿verdad? Para que nos volvamos a alinear al camino del Señor. Pero es hermoso
Y es un privilegio que usted y yo podemos experimentar el Espíritu Santo que nos energulle, nos enseña y nos ayuda a caminar. Porque antes no teníamos el Espíritu Santo. Antes no había alguien que nos enseñara la verdad. No había nadie que nos dijera, mira, lo que estás haciendo está mal, porque no había Espíritu Santo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. Y caminábamos conforme la carne, caminábamos conforme satisfaciendo los deseos de nuestra carne. No había temor ni había nada. Amén. Pero el Señor en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, perdonando todos nuestros pecados. Él perdonando toda nuestra maldad, ¿verdad? Dice que la Escritura que ese decreto que había contra nosotros, Él lo quitó clavándola en la cruz. Clavó toda maldición, clavó toda condenación, toda enfermedad, toda ira, la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Y es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que tú y yo ahora podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Podemos disfrutar de servir a Dios con libertad, de servir a Dios con un corazón sincero, con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué bonito es ser agradecidos con Dios. Qué bonito es reconocer del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros y al contrario, servir a Dios por agradecimiento del sacrificio que Dios ha hecho. ¿Verdad? Porque Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Dios nos ha transformado. Dios nos ha levantado de los muertos y nos ha dado vida. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos y disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros y que le sirvamos a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que no pasa eso. Hay veces que nos desviamos del camino del Señor. Si leemos ahí en Colosenses capítulo 2, más abajito, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8 dice: porque mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo. Amén. Dice en otra versión que aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos continuamente vivir en Él, estando arraigados en su fe, fortalecidos en la fe. Amén. En otras palabras, tú y yo que hemos aceptado a Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos decidido seguirle. Dice que mantengamos, ¿verdad?, esa firmeza, que mantengamos esa firmeza, que nos arraiguemos en la fe en Cristo, que sobreedifiquemos en Él. Amén. Que crezcamos en la fe, que crezcamos en nuestro caminar con Dios, que no nos quedemos chiquitos, que no nos quedemos como bebés cuando la primera vez que venimos a Cristo. Dios quiere que tú y yo crezcamos en la fe, ¿verdad? Que crezcamos en la fe en todo, que no volvamos otra vez como niños chiquitos, dice, sino que sobreedifiquemos, que aprendamos, que entendamos la doctrina y la fe y la salvación y lo que Dios ha hecho con nosotros.
Dios quiere que tú y yo, que hemos decidido seguir a Cristo, que crezcamos y que sigamos caminando con el Señor. ¿Qué más queremos? La palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dios quiere que perseveres hasta el fin, que no te des por vencido, que sigas caminando, que sigas luchando, que sigas peleando la buena batalla de la fe y no te des por vencido. Porque dice la palabra de Dios que recibiremos nuestra recompensa si no desmayamos. Hay una recompensa para todo creyente, hay una esperanza viva, que estaremos con Cristo Jesús, juntamente con Él en el cielo, y reinaremos con Él, y estaremos con Él, y le alabaremos, y diremos: Santo, 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 el Cordero de Dios. Gloria a su nombre. Hay una esperanza, una recompensa. Así que no nos demos por vencidos, mis amados hermanos. No mengue, sino siga creyendo, siga caminando. Agárrese del Señor y no lo suelte. Agárrese de la palabra y confíe en la palabra del Señor y aumente su fe. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. A veces cuando nuestra fe está menguando es porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Es que necesitamos leer la palabra de Dios para que aumente nuestra fe, para que nuestra fe vaya creciendo un poquito más. Y hay veces que también nuestra fe crece en diferentes maneras. Cuando nosotros pasamos por prueba y lucha, es ahí donde nuestra fe también crece. Porque experimentamos el poder de Dios, experimentamos cómo Dios trae salvación y vida a nosotros. Y decimos: wow, realmente Dios contesta nuestras oraciones. Wow, realmente Dios es real y Él me ayuda en todas mis aflicciones. Y así estamos. Nuestra fe va creciendo en el Señor. Como decía el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. En otras palabras, en el mundo tendremos aflicción, pero confía, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Confiamos en Dios, nos agarramos de Dios, porque Él es el que ha vencido la cruz del Calvario. Amén. Dijo el versículo 15 en Colosenses 2:15, dice: y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense, exhibió, ¿verdad? En otras palabras, Él exhibió y a todo principado y potestad, y triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso dice la palabra de Dios que no habrá nada ni nadie que nos separe del amor de Dios, ni principados ni potestades, nada nos separará del amor de Dios, porque Él venció la cruz del Calvario, y venga lo que venga, pase lo que pase, el amor de Dios es tan grande que nada nos separará de Cristo, nada nos separará del Señor. El único que nos puede separar de Dios somos nosotros mismos. Que nosotros mismos decidamos no más seguir a Cristo. Que nosotros mismos decidamos no más continuar en nuestra fe. Nosotros mismos somos los que tenemos la decisión, ¿verdad?, de abandonar la fe. Pero allá atrás no hay nada. No hay nada allá atrás, ¿verdad? Jesús dijo que el que agarra al arado y voltea atrás no es digno de mí. Las palabras, tenemos que seguir caminando al frente, no mirar hacia atrás. No sea como la mujer de Lot, que cuando ella miró atrás se lo vio sata de sal, ¿verdad? Atrás no hay nada, mis amados hermanos. Solamente, como dice la Escritura, pon tu mirada en Cristo, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que poner la mirada en Cristo. Cristo en todo momento, para que sigamos caminando el camino del Señor y no desmayar y no menguar. Amén. El Señor está con nosotros
Y el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús a través de su perdón y salvación. Nos ha dado vida, nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros, nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Y a través de ello ha cancelado toda condenación, todo decreto que estaba contra nosotros, ha cancelado todo en la cruz del Calvario. Y usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, por otra palabra. Ahora podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luego nueva y de reposo, de todo el que, lo cual se sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ahí estaba hablando Pablo de cómo vivir en la vida que ellos vivían con los gentiles y los judíos. Y él hablaba sobre cómo a veces juzgaban a las personas gentiles, ¿verdad? Porque ellos no seguían la ley de los judíos. Pero Pablo les estaba diciendo que ya no juzgaran de esa manera, porque Cristo Jesús había perdonado los pecados. Y ahora ahora viven bajo la gracia y no bajo la ley. Y es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Pablo le estaba diciendo que el Señor Jesucristo había pagado el precio y que ya no se tenían que circuncidar como los gentiles, porque ya no vivían bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y por eso Pablo estaba predicando a los gentiles, y les estaba hablando de lo que Dios había hecho por ellos, de que antes vivían muertos en sus pecados, pero ahora a través del sacrificio de Cristo Jesús, ahora ellos pueden entrar en vida juntamente con Dios. Jesús, porque dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis al precepto? Dice, tales como no manejes ni juzgues ni aún toques. Dice, en conformidad a tu mandamiento y doctrinas de los hombres, cosas que de todo destruyen el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, de sabiduría, un culto voluntario y de humildad, el duro trato del cuerpo, pero no viene valor alguno contra los que actitud de la carne. Dice primero, versículo 3, uno dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, Pablo estaba diciendo en la Escritura, hey, pon tu mirada en las cosas de arriba. Dice, no pongas tu mirada en la tierra. Tú que ya has dado a Cristo, tú que has decidido seguir al Señor, dice, pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en Cristo y pon tu mirada en las cosas de arriba. Porque las cosas de la tierra todo va a perecer. Las cosas de la tierra no hay nada eterno, pero el único eterno es Dios. El único eterno es Cristo. El único eterno, esa promesa que tenemos es en Cristo Jesús. Amén. Y Él dice, cuando Cristo se manifieste, también seremos manifestados en gloria. Hablando de la esperanza bienaventurada, hablando de la esperanza bienaventurada para todo creyente, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero y después de lo que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en el cielo. Gloria al Señor. La esperanza bienaventurada. Pero aquí Pablo hace una importancia algo muy importante, una verdad muy importante, de que todos, si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre. Buscamos el reino de Dios, buscamos su justicia, buscamos su verdad, ¿verdad? A veces nosotros nos afanamos en buscar las cosas del mundo, pero es ahí donde fallamos, ahí donde no hay ganancia, no hay beneficio para nosotros. Por eso Dios dice, buscar las cosas de arriba. Por eso Cristo, en su palabra, el Señor dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre.
Poner tu mirada en las cosas de arriba. La Biblia dice que somos pasajeros, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. ¿Verdad? Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, ¿verdad? No somos ciudadanos americanos, somos ciudadanos mexicanos, donde quiera que ciudadanía. Pero la palabra dice que aquellos que han recibido a Cristo Jesús, su ciudadanía está arriba en el medio de los cielos. De ahí vamos a morar con Cristo Jesús por una eternidad. Así que somos pasajeros, por aquí dice la palabra del Señor. Somos pasajeros. No, que tu tesoro, tu corazón no esté en el tesoro de la tierra, sino que tu corazón esté allá en el reino de los cielos, porque allá es donde vamos a estar para la eternidad juntamente con el Señor. Así que pon tu mirada arriba del cielo, porque Dios nos ha dado vida justamente con Cristo. Gloria al Señor. Así concluimos. Amén. Así que en este momento vamos a hacer una oración. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner nuestra mirada en el cielo, ¿verdad? A poner nuestra mirada en Él y no las cosas del mundo, no las cosas terrenales. Que a veces nos afanamos que queremos casa, queremos carro y queremos tantas cosas, pero el Señor sabe nuestra necesidad, mis amados hermanos. El Señor sabe qué es lo que necesitamos y Él va a proveer, mis amados hermanos. Él va a proveer todas las necesidades. Así que no nos afanemos, sino solamente pongamos nuestra mirada en Él y sirvámosle a Él con todo nuestro corazón, y Él se va a encargar de lo demás. Amén. Oramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre, Señor. Tu palabra nos habla siempre, Señor. Y gracias porque tú nos has dado vida en Cristo Jesús, Señor. Porque cuando estábamos muertos en los delitos de pecado, Señor, tú nos diste vida, Señor, con Cristo Jesús, Señor Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio en la cruz de Calvario tú nos has perdonado, Señor. Nos has perdonado, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Tú en la cruz de Calvario clavaste toda maldición, toda condenación, toda enfermedad, Señor, y llevaste todo decreto, Señor. Y ahora somos libres para servirte y adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, que a veces menguamos, Señor, pero aumenta nuestra fe para seguir caminando tu camino, Señor, y ponernos en mirada en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a arraigarnos y solidificar nuestra fe en Cristo Jesús, Señor, y no ser fácilmente movidos por cosas del mundo o por las aflicciones que pasemos.